Había una cosa que nadie me había dicho sobre los 55 años, y es que a veces el deseo vuelve con más fuerza que cuando tenías 20, precisamente porque ya no le tienes miedo. Estaba parada frente al espejo del baño de un hotel, con el vestido negro puesto y el cabello recogido de esa manera que a mí siempre me ha parecido más honesta que cualquier peinado elaborado, cuando sonó mi teléfono y vi que era mi hija llamando para desearme suerte en la conferencia. Le dije que estaba bien, que todo estaba bien, que no había nada de qué preocuparse. Y mientras lo decía me miré a mí misma en ese espejo con una claridad extraña, como si me viera desde afuera, y pensé que era verdad, que estaba bien, que llevaba años estando bien de una manera tan ordenada y tan prolija que a veces se confundía con estar anestesiada. Colgué el teléfono, terminé de pintarme los labios, apagué la luz del baño y salí a ese pasillo de hotel que olía a aire acondicionado y a alfombra limpia. Y no tenía ninguna razón para pensar que esa noche iba a cambiar algo. No tenía ninguna señal, ningún presentimiento, ningún aviso previo de nada. Solo era una mujer de 55 años yendo a una cena de trabajo en un hotel de 5 estrellas, como había hecho decenas de veces antes. Pero lo que me esperaba al final de ese pasillo era algo para lo que no había ningún manual. Y lo que sentí cuando lo vi por primera vez es algo que todavía no sé cómo explicar con palabras que le hagan justicia. Me llamo Isabel, tengo 55 años, una carrera en consultoría estratégica que me llevó 30 años construir, una casa en una ciudad que elegí yo sola después del divorcio y una versión de mí misma que tardé mucho tiempo en aprender a querer. No soy la misma mujer que a los 25 se miraba al espejo buscando defectos. Soy alguien que llegó a esta edad con cicatrices, sí, pero también con algo que las mujeres jóvenes todavía están aprendiendo a tener, la certeza tranquila de quién es una. El cabello lo llevo completamente plateado desde los 49. Fue una decisión que tomé un domingo por la mañana frente al espejo, sin drama y sin conversación previa con nadie, simplemente dejé de teñirlo y dejé que este color que es mío saliera al mundo. La gente reaccionó de maneras distintas. Algunos me dijeron que me hacía ver mayor. Yo les dije que me hacía ver real y que lo prefería sin dudas. Me cuido porque me importa cómo me siento por dentro, no cómo me ven por fuera, aunque las dos cosas a veces coinciden. Hago yoga 3 veces por semana. Camino todos los días, aunque sea 20 minutos, como bien la mayor parte del tiempo, y me permito el vino tinto con la misma tranquilidad con que me permito cualquier otra cosa que me guste. Tengo arrugas, tengo historia en la cara, y aprendí, no sin esfuerzo, que la historia en la cara de una mujer no es algo que haya que esconder, sino algo que habla de todo lo que sobrevivió y de todo lo que eligió. Esa noche, la noche del hotel, llevaba 4 días en esa ciudad por una conferencia internacional de mi sector. 4 días de ponencias, mesas redondas, cenas de networking y conversaciones que mezclan lo profesional con el cansancio acumulado de estar siempre en modo presentación. Yo lo manejaba bien, siempre lo había manejado bien, pero para el 4.º día ya sentía ese peso particular del que está actuando demasiado tiempo y necesita quitarse el personaje por unas horas. La cena de esa noche era en el restaurante del propio hotel, uno de esos espacios diseñados para impresionar, con luces bajas y mesas separadas, y un sonido de fondo que es exactamente lo suficientemente bajo para que las conversaciones puedan ocurrir sin esfuerzo. Me senté en la mesa que nos habían asignado, saludé a los colegas que ya estaban ahí, pedí agua y miré la carta sin leerla de verdad, porque tenía la cabeza en otra parte. Fue entonces cuando llegó él. Y necesito que entiendas algo sobre ese momento antes de que continúe. No fue lo que esperaría alguien que está escuchando una historia como esta. No fue un golpe de luz, ni una música de fondo, ni una ralentización del tiempo cinematográfica. Fue algo mucho más pequeño y mucho más perturbador que todo eso. Fue simplemente que entró a esa sala, se sentó 2 mesas más allá de la mía, y en algún momento levantó los ojos y me miró. Solo eso, una mirada de un segundo, de esas que ocurren en cualquier restaurante del mundo, cuando 2 personas que están sentadas en ángulo
la una de la otra, se cruzan accidentalmente los ojos. Una mirada de nada, excepto que no fue de nada. Fue de algo que yo tardé en nombrar, pero que mi cuerpo registró antes de que mi mente tuviera tiempo de analizarlo. Fue una mirada que duró lo que dura una mirada normal y que, sin embargo, se quedó en algún lugar de mí con una precisión que no supe explicarme. Aparté los ojos, volví a la carta. Le respondí algo a mi colega de la derecha. Bebí agua. Hice todo lo que se hace normalmente en una cena de trabajo con gente conocida. Y a los 4 minutos, sin poder evitarlo, volví a mirarlo. Él no estaba mirando hacia mi mesa en ese momento. Estaba hablando con alguien a su lado, inclinado levemente hacia adelante con esa postura de quien escucha de verdad, en lugar de esperar su turno para hablar. Tenía unos 35 años, quizás menos. El cabello oscuro, corto en los lados y con algo de largo arriba, sin ningún artificio. Los hombros amplios dentro de una chaqueta que no era llamativa, pero que llevaba con la naturalidad de alguien acostumbrado a vestir bien, sin pensar demasiado en ello. Tenía una forma de ocupar el espacio que era simultáneamente tranquila y completamente segura de sí misma. Me di cuenta de que lo estaba evaluando con una atención que no era profesional y aparté los ojos por segunda vez. Esa noche, cuando llegué a mi habitación, me quedé un momento parada en el centro del cuarto antes de quitarme los zapatos, sin razón aparente, sin saber exactamente qué estaba esperando o qué estaba recordando. Solo parada ahí, en el silencio del cuarto de hotel, con esa sensación extraña que no tenía nombre todavía, pero que se instaló en algún lugar bajo el esternón, como algo que decidió quedarse. Me quité los zapatos, me desvestí, me metí en la cama, y tardé en dormirme más de lo habitual. Lo que vino después de esa primera noche fue algo que no planifiqué, que no busqué, y que sin embargo se fue desplegando con una lógica propia que yo no logré detener, aunque en ciertos momentos lo intenté. Al día siguiente, había una sesión de paneles de mañana y luego almuerzo libre. Me senté en el auditorio con mi café y mi libreta, en modo trabajo, completamente concentrada en lo que tenía que estar concentrada. O eso creía, porque a mitad de la segunda ponencia, de manera completamente periférica, vi que alguien se sentaba en la fila de delante mío, 3 asientos a la derecha, y supe antes de mirarlo directamente que era él. No sé cómo lo supe. Lo supe. Pasé el resto de esa ponencia con una conciencia corporal extraña, como cuando de repente eres hiperactiva de un brazo o de un hombro que normalmente ignoras por completo. No lo miraba. No había razón para mirarlo. Miraba al ponente, tomaba notas, hacía mi trabajo, pero había algo en el aire de esa fila que se sentía distinto al de cualquier otra mañana de conferencia de los últimos 4 días. Al terminar la sesión, la gente empezó a moverse, a salir, a reagruparse en pequeñas conversaciones de pasillo. Yo recogí mis cosas con calma, y cuando me incorporé lo encontré parado exactamente a 1 metro de distancia, mirándome. «¿Isabel Montoya?», dijo. Su voz era grave, directa, sin ninguna entonación de pregunta excesiva. Solo mi nombre, como si lo conociera de antes, aunque yo estaba segura de que no nos habíamos conocido nunca. «Sí», respondí. «Leí tu artículo sobre transformación organizacional en contextos de incertidumbre, el del año pasado». Hizo una pausa breve, cambió la manera en que pienso sobre algunos problemas en mi trabajo. No era un piropo, no era una línea, era una afirmación directa y honesta que podría haberme dicho cualquier colega de cualquier edad en cualquier conferencia del mundo. Y sin embargo, algo en cómo lo dijo o en cómo me miraba mientras lo decía era completamente diferente a como lo habría dicho cualquier otro colega en cualquier otra conferencia. Me dijo que se llamaba Marcos, que tenía 38 años, que trabajaba en estrategia corporativa en una empresa de tecnología financiera, que llevaba siguiendo mi trabajo publicado desde hacía un par de años. Me lo dijo con la misma naturalidad directa, con que había dicho todo lo demás, sin exceso de elogios, sin el barniz adulador que a veces tienen estas conversaciones de networking, solo con la honestidad simple de alguien que dice lo que piensa sin calcular el efecto.
Hablamos 15 minutos en ese pasillo. Solo 15 minutos, porque los dos teníamos compromisos del programa a continuación. Pero fueron 15 minutos de conversación real, de ese tipo que no es frecuente en los eventos de este sector, donde la mayoría de los intercambios son transaccionales, aunque se disfracen de otra cosa. Cuando nos despedimos con un apretón de mano profesional, yo sentí el contacto de su mano alrededor de la mía durante exactamente el tiempo que dura un apretón de mano normal, ni un segundo más. Y sin embargo, cuando llegué a la sala siguiente y me senté, me di cuenta de que todavía lo sentía. Eso tampoco lo nombré, pero tampoco pude ignorarlo. Y lo que no sabía todavía, lo que descubriría esa misma tarde de una manera que no me esperaba, iba a hacer que todo lo anterior pareciera solo el principio de algo mucho más complicado y mucho más real. La tarde trajo una sesión de trabajo grupal en la que por alguna lógica de la organización del evento Marcos y yo terminamos en el mismo grupo de 6 personas. Me lo encontré al entrar a la sala pequeña, donde nos habíamos asignado, y él me señaló una silla con un gesto breve que era al mismo tiempo una pregunta y una invitación. Me senté a su lado porque no hacerlo habría requerido un esfuerzo de evasión que habría sido más obvio que simplemente sentarme. Durante las 2 horas siguientes, trabajamos juntos en la misma dinámica que los otros 4 integrantes del grupo, discutiendo un caso de análisis estratégico, dividiendo tareas, presentando conclusiones. Fue completamente profesional. Fue, en términos objetivos, exactamente lo que debería haber sido. Excepto que cada vez que él hablaba, yo era consciente de ello de una manera que no lo era con nadie más en esa sala. Cada vez que hacía un punto que yo encontraba inteligente, que eran bastantes porque su manera de pensar era genuinamente buena, había algo en mí que registraba ese momento de una forma más intensa de lo habitual. Y una vez, solo una, cuando los dos llegamos a la misma conclusión al mismo tiempo, y lo dijimos casi simultáneamente, nos miramos un segundo con algo que era a la vez sorpresa y reconocimiento, y él sonrió con la mitad de la boca de una manera que no calculó y que yo no olvidé. Al terminar la sesión, el grupo se dispersó, y él y yo quedamos un momento recogiendo papeles sobre la mesa, solos ya en la sala pequeña, con la puerta abierta hacia el pasillo ruidoso. Hubo un silencio de unos segundos que ninguno de los dos llenó inmediatamente. ¿Tenés algo esta noche?, preguntó. La pregunta era simple. Era la pregunta que se hace en una conferencia para saber si alguien está libre para cenar o para tomar algo, completamente ordinaria en ese contexto. Y al mismo tiempo, entre ese par de palabras y la manera en que me miraba mientras las decía, había algo que no era completamente ordinario. Una cena de cierre del programa, le dije, pero es opcional. ¿Y vas a ir? Lo miré. Todavía no lo sé. Algo en su expresión cambió de una manera muy pequeña y muy visible al mismo tiempo. Una especie de calma que se instaló en sus ojos, como si esa respuesta le hubiera dicho algo que yo no estaba segura de haber querido decirle. Yo tampoco sé si voy, dijo. Y lo dijo con esa voz suya grave y directa, que no daba más información de la necesaria, pero que en su brevedad decía exactamente lo que pretendía decir. Recogí mis cosas y salí al pasillo primero. Caminé hacia el ascensor con una calma exterior que no tenía ninguna relación con lo que estaba ocurriendo por dentro. Pulsé el botón del piso 11 y mientras esperaba que llegara el ascensor, me di cuenta de que estaba respirando de una manera ligeramente más consciente que de costumbre. En la habitación me quité la chaqueta y me senté en el borde de la cama y estuve un momento sin hacer nada, solo sentada, con la luz del atardecer entrando por la ventana y el ruido sordo del aire acondicionado como único sonido. No fui a la cena de cierre del programa, pero lo que hice en su lugar es algo que cambió todo lo que siguió después. Y necesito que estés muy atenta a lo que te cuento ahora, porque este es el momento en que la historia se convierte en algo diferente a lo que crees que es. Bajé al bar del hotel a las 8:30. Me puse el vestido azul marino que había traído sin ningún plan especial, el que tiene ese escote en V que no es excesivo pero que tampoco pide disculpas por existir. Me solté el cabello.
que es algo que hago pocas veces en contextos profesionales, porque el cabello suelto me hace sentir diferente, más yo, y al mismo tiempo, más expuesta. Me puse los pendientes largos de plata que combinan con el color de mi pelo de una manera que siempre me ha parecido elegante y honesta. Me miré en el espejo, no para buscar defectos, sino para preguntarme qué quería esa noche, y la respuesta que me di fue simple y aterradora al mismo tiempo. Quería simplemente estar presente en mi propio cuerpo, en mi propio deseo, en mi propia vida, sin el personaje profesional encima. El bar tenía esa luz cálida de los bares de hotel que hacen que todo parezca un poco más íntimo de lo que es. Me senté en un taburete alto cerca de la barra y pedí una copa de vino tinto y saqué el teléfono con el gesto automático de quien no quiere parecer que está esperando a alguien, aunque sepa exactamente que está esperando a alguien. Marcos llegó 12 minutos después. Lo vi entrar desde el espejo detrás de la barra, antes de que él me viera a mí, y tuve esos 12 segundos para observarlo sin ser observada. Llevaba una camisa oscura, sin chaqueta, con las mangas dobladas hasta el codo de esa manera casual que en algunos hombres parece descuidada y en otros parece completamente deliberada. En él parecía lo segundo. Buscó con la mirada. Me encontró en el espejo antes de encontrarme en el espacio real, y algo en su expresión cambió de una manera muy sutil cuando nuestros ojos se cruzaron en ese reflejo. Se sentó a mi lado, no enfrente, al lado, con la distancia de dos personas que acaban de conocerse, pero que de alguna manera ya saben que la distancia no va a ser el problema de esa noche. «No fuiste a la cena», dijo. «No», confirmé. «Yo tampoco». Pedimos vino. Hablamos. Eso es lo más simple que puedo decir sobre lo que siguió durante la hora siguiente, y también lo más exacto. Hablamos. Pero el tipo de conversación que tuvimos en ese bar no era el mismo tipo de conversación que habíamos tenido en el pasillo de la conferencia o en la sala de trabajo grupal. Era algo que tenía las mismas palabras de cualquier conversación inteligente entre dos personas que se encuentran estimulantes la una a la otra, pero con una corriente debajo que los dos éramos completamente conscientes de que existía y que ninguno nombraba directamente. Me preguntó por mi trabajo, sí, pero también por las decisiones que había tomado, por cómo había llegado a donde estaba. No con la curiosidad superficial de alguien que hace preguntas para parecer interesado, sino con la atención concentrada de alguien que genuinamente quiere entender. Me escuchaba de una manera que hacía mucho tiempo nadie me escuchaba, con todo el cuerpo orientado hacia mí, con los ojos en los míos, sin el medio ojo puesto en el teléfono, ni en la sala, ni en ningún otro lugar que no fuera yo. Y había algo en esa atención que era, de por sí, la forma más antigua y más poderosa de deseo. Ser vista, ser escuchada de verdad, que alguien esté completamente presente en el espacio que compartes con él. En algún momento me preguntó qué era lo que más me gustaba de esta etapa de mi vida, y la pregunta me tomó ligeramente por sorpresa, no por lo que pedía, sino por cómo lo pedía, como si fuera completamente natural asumir que esta etapa tenía cosas que me gustaban, sin el tono condescendiente o condoliente que a veces tienen las personas jóvenes cuando hablan con alguien mayor de 50. Le dije la verdad, que lo que más me gustaba era que ya no me preocupaba tanto el qué dirán, que había alcanzado esa especie de libertad particular de quien ya no tiene nada que demostrar a nadie excepto a sí misma. Me miró un momento. Luego dijo, «Se nota». Solo eso. 2 palabras, pero dichas con una convicción tan tranquila y tan directa que me resultaron más poderosas que cualquier cumplido elaborado que alguien pudiera haberme hecho. Y fue en ese momento, exactamente en ese momento, cuando me di cuenta de que hacía mucho tiempo que un hombre no me miraba de esa manera, no como a una mujer de 55 que se ha conservado bien, no con la condescendencia suavizada de quien encuentra sorprendente que alguien mayor todavía sea atractivo, sino simplemente como a una mujer, sin los años como contexto, solo como a mí. El tiempo en ese bar hizo algo extraño esa noche. Pasó de una manera que no registré de forma lineal.
No fui consciente de que llevábamos 2 horas hasta que vi el reloj detrás de la barra, y lo noté con una especie de sorpresa que me pareció reveladora. 2 horas que habían ocurrido con la fluidez de 20 minutos y al mismo tiempo con la densidad de algo mucho más largo. Hubo un momento, a mitad de una conversación sobre algo que ahora no recuerdo exactamente, en que ambos alcanzamos el vaso al mismo tiempo y nuestros dedos se rozaron sobre el mármol de la barra. Fue un instante, menos que eso, y ninguno de los dos lo comentó ni lo reconoció verbalmente. Pero los dos dejamos pasar un segundo más de lo estrictamente natural antes de retirar la mano. Ese segundo pesaba. Más tarde, cuando la conversación llegó a un silencio de esos que son pausas y no finales, me miró de una manera diferente a todas las maneras anteriores de esa noche. No era la mirada del profesional interesado, ni la del hombre que está siendo educadamente atento. Era algo más directo que eso, algo que no pedía permiso, pero que tampoco tomaba nada sin darlo, algo que decía simplemente, te veo, y lo que veo me importa de una manera que no es profesional ni casual. No aparté los ojos inmediatamente. Eso también fue una elección, aunque no lo tomé de manera consciente. Simplemente no aparté los ojos y lo dejé mirarme y me permití mirarlo a él, y estuvimos así, en ese silencio cargado de la barra de ese bar de hotel, durante un tiempo que fue probablemente corto en segundos, y que se sintió como algo mucho más largo y mucho más significativo. Luego él dijo, ¿otro vino? Y yo dije, no. Hubo una pausa. ¿Querés dar una vuelta?, preguntó. Y yo dije, sí. Lo que ocurrió después de ese sí es lo que te voy a contar ahora. Y quiero que entiendas algo antes de que continúe. No fue lo que la lógica de esta historia podría hacerte esperar. Fue algo diferente, algo que lleva meses instalado en mí de una manera que todavía no termino de entender, pero que tampoco quiero que se vaya. Salimos del hotel por una puerta lateral que daba a una calle peatonal. Era tarde. La ciudad tenía ese ritmo lento de medianoche que me gusta más que cualquier otro, con la gente escasa y las luces reflejadas en el asfalto húmedo de una lluvia anterior que yo no había visto caer. Empezamos a caminar sin destino declarado, como hacen las personas que todavía no han decidido a dónde van, pero que saben que quieren seguir estando donde están. Caminábamos con esa distancia de dos personas que están cerca pero sin tocarse, esa distancia de unos pocos centímetros que tiene su propia temperatura, su propia electricidad, su propia manera de hacerse sentir sin necesidad de reducirse. Hablamos menos que en el bar. Las conversaciones caminadas tienen otro ritmo, más interrumpido, más espaciado, con silencios que la ciudad llena y que no se sienten vacíos sino todo lo contrario. En un momento dado, llegamos a una pequeña plaza, con una fuente que no funcionaba a esa hora y unos bancos de piedra alrededor de árboles que estaban empezando a tener hojas nuevas. Nos detuvimos sin que ninguno lo propusiera verbalmente, como si el lugar nos hubiera pedido que paráramos. Él se apoyó en la balaustrada de piedra y yo me quedé de pie a su lado, mirando la fuente silenciosa. ¿En qué estás pensando?, me preguntó. Era una pregunta directa de esas que o incomodan o liberan según la persona que la recibe. A mí me liberó. En que hace mucho tiempo que no me permitía esto, le dije. ¿Esto qué?, lo miré. Estar aquí, sin saber exactamente qué es aquí. Él asintió despacio. No dijo nada inmediatamente, y eso también me gustó. Que no llenara el espacio de mi honestidad con palabras rápidas, sino que la dejara existir un momento antes de responder. ¿Y cómo se siente no saberlo?, preguntó finalmente. Pensé en la respuesta de verdad, no en la que habría dado en una situación social ordinaria, sino en la que era real. Como algo que lleva mucho tiempo sin pasar, dije. Y eso es, a la vez bueno, y un poco aterrador. ¿Qué parte te asusta? No lo que crees, le dije. Y lo dije con una honestidad que no había calculado, pero que una vez afuera me pareció exactamente correcta. Me miró de una manera nueva. ¿No? Me asusta lo bien que se siente. Me asusta cuánto me importa cómo me siento ahora mismo en esta plaza, contigo, sin saber qué es esto. Hubo un silencio largo.
A mí también me importa, dijo. Y lo dijo tan simplemente, tan sin adorno, que fue más poderoso que cualquier declaración elaborada. Nos miramos en esa plaza con el ruido lejano de la ciudad y las hojas nuevas de los árboles moviéndose apenas, y había algo entre nosotros en ese momento que era tan tangible como el frío del aire, tan real como el mármol de la balaustrada en la que él tenía apoyadas las manos, algo que no tenía nombre prolijo todavía, pero que existía con una fuerza completamente independiente de si le ponías nombre o no. Él extendió la mano muy despacio y con la yema del pulgar me rozó la mano. Solo eso, ese contacto mínimo y completo al mismo tiempo, y se quedó así, con su mano sobre la mía en la balaustrada fría, sin apretarla, sin tomar nada, solo estando ahí. Yo no me moví. Estuvimos así un tiempo que no mido en minutos sino en algo diferente, en temperatura, en la conciencia exacta del contacto de esa mano, en el sonido de la fuente que no sonaba y del viento que sí, en la certeza creciente de que ese momento era real y era mío, y no tenía que resolverlo en ese preciso instante. Y lo que pasó a continuación es lo que da vuelta todo lo que creía saber sobre esta historia. Marcos me miró y dijo, «Tengo que contarte algo». Aparté los ojos de la fuente y lo miré a él. Había algo diferente en su expresión, algo más serio que antes, algo que me preparó para una información que todavía no sabía cuál era, pero que reconocí como importante. «¿Qué?», le pregunté. «Mañana me voy. Vuelo temprano, antes de que empiece el último día de la conferencia». Hizo una pausa. «Tengo un proyecto que cierra la semana que viene en otra ciudad y necesito estar ahí». Lo miré durante un momento. «¿Eso es lo que querías contarme?» «No exactamente». Otra pausa, más larga. «Lo que quería contarte es que llevo 2 años siguiendo tu trabajo porque algo en cómo escribís me pareció diferente a todo lo demás que leo en este sector. No solo inteligente, diferente en un sentido que no sabía explicar hasta esta noche». Me miró directamente. «Y cuando te vi ayer en el restaurante, antes de saber quién eras, antes de conectar tu cara con tu nombre, ya había algo que me detuvo. Y eso no me pasa seguido. De hecho, casi nunca me pasa». Me quedé callada, escuchándolo. «No te cuento esto para que pase nada esta noche», continuó. «Te lo cuento porque mañana me voy. Y si no te lo digo, me voy a pasar el vuelo, pensando que debí haberlo dicho». El viento movió las hojas de los árboles. Alguien cruzó la plaza lejos, con un perro, sin mirarnos. «¿Por qué me lo dices entonces?», le pregunté. Y no era una pregunta de desafío, sino genuina. Quería saber. «Porque sos la clase de persona que merece que las cosas se digan con claridad», dijo. «Y porque a veces el solo hecho de decir algo en voz alta ya tiene valor en sí mismo, aunque no lleve a ningún lado concreto». Volví a mirar la fuente. La mano de él seguía sobre la mía en la balaustrada y ninguno la había movido. Pensé en todo lo que podría haber respondido, en las cosas inteligentes que habría dicho la versión de mí que siempre tiene el control, en las defensas elegantes, en los desvíos gráciles, en las respuestas que cierran sin cerrar del todo porque así es más seguro. Pensé en todas esas opciones y elegí no usarlas. «Yo también sentí algo cuando te vi», le dije, «y tampoco me pasa seguido». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa noche. Era más denso, más cargado, pero también de alguna manera más limpio, como el aire después de una tormenta, como cuando la honestidad entra en un espacio y despeja algo que estaba pendiente. Nos miramos. Él no se movió, yo tampoco. Y en ese no moverse de los dos había algo que era más elocuente que cualquier movimiento. «¿Volvemos al hotel?», dijo finalmente. «Sí», dije yo. Caminamos de vuelta por la misma calle peatonal, con la misma distancia de antes entre nuestros cuerpos, pero esa distancia ya era diferente, porque ya habíamos dicho lo que había que decir, y el aire entre nosotros lo sabía, aunque nadie más pudiera verlo. En el lobby del hotel, nos detuvimos frente a los ascensores. Él pulsó el botón y esperamos juntos en ese silencio que ya no era incómodo, sino simplemente honesto. La puerta se abrió. Los dos entramos. Él pulsó el 7, yo pulsé el 11.
Mientras el ascensor subía, hubo un momento, solo un momento, en que nos miramos de una manera que contenía todo lo que habíamos dicho en la plaza, y todo lo que no habíamos dicho, y todo lo que quizás nunca se diría. Una mirada larga y completa, y completamente consciente de sí misma. El ascensor se detuvo en el 7. Las puertas se abrieron. Él salió. Antes de que las puertas se cerraran, se giró y me miró una última vez. No dijo nada. Yo tampoco. Las puertas se cerraron. Subí sola los 4 pisos restantes, y lo que sentí en ese ascensor, en esos 4 pisos de silencio, es algo que todavía hoy, meses después, llevo conmigo de una manera que no termina de disolverse. No fue tristeza, no fue decepción, no fue la insatisfacción de algo que quedó incompleto. Fue algo mucho más extraño y mucho más valioso que todo eso. Fue la sensación de haber estado completamente presente en algo real, de haber sido vista y haberlo permitido, de haber sentido deseo con toda su claridad y toda su ambigüedad y toda su humanidad, sin resolverlo en ninguna dirección, sin domesticarlo, sin ponerle encima ninguna de las capas con las que habitualmente cubrimos las cosas que nos asustan. Llegué al piso 11, caminé hasta mi habitación, abrí la puerta, entré en la oscuridad y me quedé parada en el centro del cuarto, como la noche anterior, pero completamente diferente a la noche anterior. Me acerqué a la ventana y miré la ciudad dormida de madrugada con todas sus luces y todo su silencio. Y ahí, de pie frente a esa ventana, me permití sentir todo lo que esa noche había traído, sin intentar analizarlo ni ordenarlo, ni decidir qué hacer con ello. Me permití sentir el deseo, claro, limpio, honesto, el deseo de una mujer de 55 años que sabe exactamente quién es y que esa noche había recordado, con una intensidad que no esperaba, que seguía siendo completamente capaz de desear y de ser deseada. No hay nada pequeño en eso. Hay quienes lo dirán con condescendencia. Habrá quien diga que a esta edad esas cosas ya no importan, que el deseo es territorio de los jóvenes, que una mujer de mi edad debería tener otras prioridades. A esas personas les digo, desde el lugar más tranquilo y más seguro de mí misma, que están equivocadas. El deseo no tiene fecha de vencimiento. La piel no olvida que puede sentir. El cuerpo no renuncia a estar vivo solo porque el calendario avanza. Y la capacidad de ser vista, de verdad vista, de ser mirada por alguien que te mira a ti y no a la imagen que el mundo tiene de lo que debería ser, esa capacidad no se reduce con los años. Si acaso se profundiza. Esa noche Marcos y yo no cruzamos ninguna línea que no se pudiera cruzar. No ocurrió nada que una cámara de seguridad hubiera registrado como fuera de lo ordinario. Una conversación, una caminata, una mano sobre otra mano en la balaustrada de una plaza, una mirada en un ascensor. Y sin embargo fue una de las noches más intensamente vivas que recuerdo, porque lo que importaba no era lo que ocurrió, sino lo que se despertó. Y lo que se despertó esa noche no se ha vuelto a dormir. A la mañana siguiente desayuné sola en el restaurante del hotel, más temprano de lo habitual, con la conciencia de que él ya se había ido o estaba por irse, sin saber exactamente cuál de las dos cosas y sin querer averiguarlo. Había algo en ese no saber que quería preservar, que me parecía parte de la integridad de lo que había ocurrido. El último día de la conferencia lo viví con una especie de claridad interior que no había tenido en ninguno de los días anteriores, como si algo que llevaba tiempo un poco borroso se hubiera vuelto nítido, no por él, no exactamente por él, sino por lo que él había activado, por la parte de mí que esa noche había salido a la superficie y que yo había reconocido con la honestidad de alguien que ya no puede pretender que no la conoce. Volví a casa en un vuelo de 2 horas que usé para mirar por la ventanilla y no leer ni trabajar ni hacer nada productivo, solo mirar las nubes y dejar que los pensamientos tuvieran espacio sin organizarlos. Eso también era nuevo, ese permiso de no organizarlo todo inmediatamente. En casa encontré todo exactamente como lo había dejado. Las plantas esperando el agua del domingo, los libros en su desorden conocido, la luz del atardecer,
entrando por la ventana del living, de esa manera que es solo de esa ventana, en esa hora, mi mundo, mi espacio, el que construí yo sola y que me refleja de una manera que ningún otro espacio me refleja. Me cambié de ropa, me preparé un té, me senté en el sillón grande junto a la ventana y estuve un largo rato sin hacer nada más que estar. No sé si volvería a ver a Marcos. No lo sé, y, extrañamente, eso no me genera la angustia que podría haberme generado en otro momento de mi vida. Lo que pasó entre nosotros fue completo en sí mismo, con o sin continuación. Fue real, fue honesto, fue de una clase que no necesita validación en forma de desarrollo posterior para tener valor. Pero lo que sí sé es esto: algo cambió en mí esa noche, y ese cambio no depende de él. Dependía de mí, siempre dependió de mí. Él solo fue el espejo en el que me vi de una manera que hacía tiempo no me permitía. La mujer que ese martes bajó al bar del hotel con el vestido azul marino y el cabello suelto y los pendientes de plata no era diferente a la mujer que había estado en esa misma ciudad durante 4 días siendo completamente profesional y completamente correcta. Era la misma mujer, solo que esa noche había decidido ser ella entera, no solo la parte que el contexto esperaba. Y esa decisión, tan pequeña y tan enorme al mismo tiempo, fue lo más erótico de toda la noche. No el roce de los dedos en la barra, no la mirada en el ascensor, no las palabras en la plaza, sino la decisión de estar completamente presente en mi propio deseo sin pedirle permiso a nadie, sin justificarlo, sin reducirlo a algo más manejable y menos real de lo que era. Eso fue todo. Y si estás escuchando esto y hay alguna parte de vos que se reconoce en lo que te cuento, ya sea que tengas 55 o 35 o lo que sea, quiero decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes. El deseo no es solo de las jóvenes. La vida no es solo de las jóvenes. La capacidad de sentir, de ser vista, de estar completamente viva en el propio cuerpo, eso no tiene edad. Y la persona que decide que ya pasó su momento, que ya no le corresponde sentir esas cosas, esa persona está renunciando a algo que todavía le pertenece. Hay una última cosa que quiero decir antes de terminar. Y es que a veces, las historias más importantes no son las que llegan a un destino concreto, sino las que te cambian la dirección interna, las que no tienen arco completo de película, pero que te dejan diferente de cómo te encontraron. Esta es una de esas. Marcos se fue al día siguiente. Yo volví a mi vida. Nada cambió en el exterior. Todo cambió en el interior, en esa capa que nadie ve, pero que es la más real de todas, la que decide cómo te paras en el mundo, cómo recibes lo que el mundo te ofrece, cómo te permites o no te permites estar viva en el sentido más pleno y más honesto de la palabra. A veces todavía pienso en esa plaza, en la fuente silenciosa y los árboles con hojas nuevas, y su mano sobre la mía, en la piedra fría. No con nostalgia, o no solo con eso, con algo que se parece más a la gratitud de haber estado ahí de verdad, sin anestesia, sin distancia, completamente presente. Y me pregunto, con una curiosidad que ya no me asusta, ¿qué otras noches como esa todavía me esperan? ¿Qué otros momentos de estar completamente dentro de mi propia vida todavía tengo por delante? ¿Qué más es posible cuando una deja de creer que lo mejor ya pasó y empieza a entender que lo que viene también puede ser extraordinario, aunque sea diferente, aunque tenga otra forma, aunque ocurra a los 55 o a los 60 o a los 70, la vida no termina donde el mundo te dice que termina. Eso lo aprendí una noche en una plaza con una fuente que no sonaba y un hombre que me vio de verdad. Y eso, te lo juro, vale más que cualquier otra cosa que pueda haberte contado. Me quedo pensando ahora, y te dejo pensando a vos también. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste sentir algo sin inmediatamente intentar controlarlo, o justificarlo o reducirlo a algo más seguro? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente presente en tu propio deseo? Y si lleva tiempo que no ocurre, ¿qué parte de vos tomó esa decisión? ¿Y cuándo empezaste a creer que era lo correcto? Porque quizás no lo es. Quizás lo correcto es exactamente lo contrario.